El peronismo nació el 17 de octubre de 1945. En realidad fue fruto de un proceso que venía de antes y marcó un antes y un después en la historia argentina y más que nada en la historia política argentina, porque se vino a sumar como un actor preponderante, descollante, tanto en los periodos que fue gobierno, con posterioridad a esa fecha, como cuando no lo fue, hasta hoy, que sigue siendo el mayor partido junto a otras expresiones populares como el radicalismo y otros. Ese 17 de octubre de 1945, el hecho en sí fue una movilización espontánea de los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires, una concurrencia masiva de la clase trabajadora y de los sectores populares a demandar la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón. ¿Quién era Juan Domingo Perón? Bueno, un militar de carrera que después de la Revolución de 1943 pasó a ocupar la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y allí es donde Perón construye un vínculo de confianza con la clase obrera, un vínculo de fidelidad y se convierte en un líder en ciernes. ¿Por qué? Porque en ese momento de la Argentina, retratemos la Argentina de la década del 40, del siglo pasado, había una enorme exclusión social. Si bien la Argentina podía considerarse un país rico, esa riqueza estaba muy mal repartida, había mucha riqueza en manos de pocos y la mayoría del pueblo marginado de cuestiones elementales que vistas desde hoy parecen insólitas, que en ese momento no hubiera una jornada laboral, vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación. Bueno, nada de eso había. Perón, que era un fino lector de la realidad, apreció esta necesidad, esta demanda social y dio respuestas concretas. Por eso rápidamente desplazó de la conducción del movimiento obrero a los sectores anarquistas, socialistas y comunistas, que eran los que venían regenteando la conducción obrera, y estableció un vínculo directo de él con la gente, con los trabajadores. La respuesta la tuvo ese 17 de octubre de 1945. El episodio previo fue anecdótico, los mandos militares en ese momento lo apartaron, y no solo eso, sino que lo detuvieron, lo mandaron a Martín García. Después lo trajeron al hospital militar. Y el pueblo salió a las calles sin que nadie lo comandara, sin que nadie pusiera transportes a su disposición, sino que por sus propios medios concurrió en una manifestación que va a quedar en la historia como uno de los hitos más importantes del siglo XX en la Argentina. Bueno, ahí nace en la primera década peronista. Perón después en elecciones libres, que son en el mes de febrero de 1946, llega a la presidencia. Todavía no votaban las mujeres, por entonces el voto era, de acuerdo a la ley Sáenz Peña, voto masculino. Sin embargo, obtuvo una enorme diferencia contra toda la oposición, la OPO, como se dice hoy, que se reunió en una alianza llamada Unión Democrática, donde curiosamente estaban desde los conservadores más rancios hasta el Partido Comunista, porque todo el arco político veía en este movimiento en ciernes, el peronismo, una amenaza, digamos, desde el punto de vista de del manejo del poder. Bueno, Perón hace una primera presidencia de 6 años. Como la Constitución de entonces era la de 1853 y no permitía un segundo mandato, se reforma en el año 1949. Esa reforma introduce, además de la posibilidad de la reelección, una serie de derechos sociales muy importantes que modernizan y actualizan el viejo texto constitucional y, como decimos, abrió paso a un segundo mandato. Esa elección fue en el año 1952. Ahí sí ya votaron las mujeres, porque se había sancionado la ley que posibilitó el voto femenino, una vieja bandera de lucha de las mujeres argentinas y de las principales líderes, desde Alicia Moró de Justo, hasta que Eva Perón es la esposa, la primera dama del general Perón, es la que facilita la sanción de la ley. Pero para ser justo, era una ley que venía siendo militada por buena parte de las referencias femeninas de la Argentina. Bueno, Perón tiene un segundo mandato, ya sin la compañía
importante de Eva Perón, porque ella fallece en 1952 y el gobierno entra en litigio, en confrontación con muchos sectores sociales, particularmente con el sector de la Iglesia, con la cual hay un rompimiento, y por lo menos en mi opinión, ese rompimiento con la Iglesia conduce a la revolución de 1955, donde los militares deponen al gobierno peronista, se interrumpe ese segundo mandato de Perón y Perón tiene que partir al exilio. Un exilio que va a durar 18 años. 18 años donde en nuestra querida patria pasó de todo, porque en ausencia del peronismo, ya sea porque había gobierno de facto o porque no se le permitía participar de las elecciones, el peronismo actuaba como un elemento inestabilizador de un sistema que no podía legitimarse porque justamente faltaba el protagonismo y la presencia de un movimiento popular de envergadura. Así es que en esos 18 años, mientras Perón está en el exilio, primero en Paraguay, después en Venezuela, en Panamá, en República Dominicana y finalmente en la España franquista, los últimos años, mientras Perón está, digamos, en ese exilio, aquí hubo un gobierno militar muy cruento, que fue la dictadura de 1955 a 1958, una dictadura que tiene en sus espaldas mucha sangre, porque produjo, por ejemplo, los famosos fusilamientos de 1956, donde no solo pasaron por las armas a los líderes de una revuelta militar, sino a civiles sin juicio previo que nada tenían que ver, una masacre que ocurrió en los basurales de José León Suárez. Después vino el gobierno de Arturo Frondizi, que fue votado por el peronismo, que no podía participar. El partido se llama UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, porque el radicalismo histórico se había dividido en dos fracciones, Radicales del Pueblo y UCRI. Frondizi no pudo completar su mandato, los militares volvieron a dar un nuevo golpe de Estado, estoy hablando del año 62, y ponen un gobierno transitorio a cargo de un señor que se llamaba Guido. Hubo otras elecciones en el año 1963, pero otra vez sin el vicio de legitimidad que significaba la presencia del peronismo. Esta vez las gana la Unión Cívica Radical del Pueblo, que ya llevaba a un gran señor argentino como candidato, don Arturo Humberto Ilia, cordobés por adopción, porque don Arturo había nacido en la provincia de Buenos Aires, un hombre humilde, que realmente llevó adelante un gobierno democrático y de buen tono, pero ¿qué contratuvo? Que al no haber estado incorporado el peronismo al sistema, y siendo los militares muy sensibles a ese riesgo, entre comillas, de que el peronismo pudiera volver, porque yo soy uno de los que está convencido que don Arturo Ilia no hubiera mantenido la proscripción, porque era un hombre eminentemente democrático. La prueba está que en el año 65 hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y ya ganó el partido peronista, y los militares se pusieron más nerviosos todavía, y un año después las anularon, pero en el 1966 ya lo deponen a don Arturo Ilia y viene el gobierno de la llamada Revolución Argentina, con Juan Carlos Onganía primero, Roberto Viola y finalmente Alejandro Agustín Lanusse. En todo ese tiempo el peronismo estuvo en la resistencia, estuvo generando movilizaciones y la posibilidad de volver a la democracia, que se produjo en 1973, arrancada a los militares desde la lucha popular. Sin embargo, ese proceso en 1973 se frustra nuevamente en 1976, en el medio muere y fallece Juan Domingo Perón, siendo presidente de la Nación, porque el 1 de julio de 1974 fallece un Perón que había llegado a la presidencia el 12 de octubre de 1973. Espero no estar haciendo una ensalada, pero estoy tratando de poner en contexto lo que ocurrió fatalmente en la Argentina el 24 de marzo de 1976, donde los militares vuelven a dar un golpe de Estado y derrocan esta vez a María Estela Martínez de Perón, que era la tercera esposa de Juan Domingo Perón, que como era la vicepresidenta en ejercicio, quedó a cargo del país. Por supuesto no tenía ni la espalda ni el respaldo de su marido, de su finado marido, y la cosa se fue de las manos. Era una Argentina envuelta en la violencia. Recordemos que actuaban por un lado los grupos armados que se habían organizado en los años anteriores, y por otro lado ya existía una fuerte represión ilegal.
En 1976 viene este golpe de Estado hasta 1983. En 1983, este año se cumplen 30 años de recuperación de la democracia en la Argentina. Unas elecciones muy importantes, después de esa noche del proceso militar, que fue el 30 de octubre de 1983. Ganó el dirigente del radicalismo, Raúl Alfonsín. Yo sostengo que estaba cantado que el peronismo tenía que perder esa elección, y que en cambio la tenía que ganar Alfonsín porque era quien expresaba mejor la expectativa de tolerancia, de paz, de democracia, de ejercicio de los derechos constitucionales, de plena vigencia de las instituciones, con mucha más autoridad que la del peronismo, porque el peronismo seguía en su discurso y en sus caras visibles ligado a esa etapa de violencia, de intolerancia que el pueblo argentino quería dar vuelta a la página. El peronismo hizo los deberes y vuelve al gobierno en el siguiente turno electoral, en 1989. Y ahí viene o comienza este asunto de si el menemismo, llamado así porque el presidente era Carlos Menem, y después el actual gobierno, digamos el kirchnerismo, son o no peronismo. Digo, planteo esto para el debate porque están aquellos que lo ven desde una postura más rígida y dicen ni el menemismo fue peronismo ni este kirchnerismo es peronismo, porque lo comparan probablemente con la primera etapa peronista, aquella década de 1945 a 1955, los gobiernos fundacionales del peronismo. Yo soy de los que piensa que sí, que es peronismo, pero un peronismo ajustado a las nuevas circunstancias, porque creo que una de las características del peronismo es justamente esa capacidad de adaptación a los nuevos momentos históricos, con un ropaje, con un discurso, con una estética y con un programa que va cambiando como cambia la realidad y como cambian las circunstancias. A algunos les puede gustar más o menos. Hubo muchos peronistas tradicionales que vieron al menemismo casi como una vulneración del dogma peronista, de la doctrina, de los valores tradicionales, y otros que lo vieron realmente como un intérprete de los nuevos vientos que soplaban en el mundo. Vientos que después cambiaron de dirección y lo supo interpretar mejor desde una postura más parecida tal vez a la primera hora peronista, el kirchnerismo, porque se apegó más a las recetas nacionalistas, a ese apego por las empresas públicas, que en general el peronismo tiene incorporado en su esquema ideológico. Como sea, estamos en un momento histórico donde posiblemente el peronismo deba volver a reconfigurarse sobre sí mismo para ofrecer a la ciudadanía una versión más ajustada a la nueva demanda social. Son ciclos que se van agotando y que por lo tanto que está próximo, digamos, a concluir, va a dar lugar, por lo menos en mi modo de ver, a una nueva expresión del peronismo, posiblemente a caras nuevas, que es lo bueno de la democracia. En ese sentido, sería muy bueno que otra vez la juventud vuelva a sumarse de modo activo, protagónico y masivo, como ocurrió en distintos momentos de la historia argentina, y es el aire fresco y la renovación